Me dieron de cintarazos con un cinturón de cuero. No fueron extraños, fueron mi propio hijo y mi propia hija. Salí del rancho con $1 en la bolsa y una costilla rota. 35 años pasé criando a mis hijos en esa tierra. Ahora me dicen que ya no sirvo. Pensé que esa noche lo había perdido todo. Pero lo que ellos no sabían era que la tierra que me arrebataron nunca sería suya. No después de lo que hicieron. La casa amaneció callada al día siguiente. No en paz, solo callada. Ese tipo de silencio que se queda después de una tormenta. Pero uno sabe que el viento no se ha ido muy lejos. Puse a hervir agua, como lo hacía Víctor. El viejo pocillo sobre la estufa gastada. Siempre decía que el café debía oler a hogar, no a máquina. Abrí tantito la puerta trasera para que entrara el fresco. Las mañanas de marzo en Nevada son filosas y secas. Igual que el dolor cuando ya no hay guisos en la mesa. Habían pasado 7 meses desde el funeral. Derek no había regresado a visitarme desde entonces. Noel llamó un par de veces. Siempre por lo de las tierras. Pero ayer me llegó un mensaje. Mañana vamos a ir. Queremos hablar de cómo mantener el rancho funcionando. Voy a ayudarte. Leí esas palabras 2 veces. Los dedos se me quedaron duros sobre el teléfono. Esa palabra, ayuda. Me supo rara en la boca. Aún así, arreglé los cuartos de visitas. Sacudí el polvo de las fotos colgadas en el pasillo. Derek cargando su primer becerro. Noel cepillando a Snowy, su yegua favorita. Víctor sentado en el porche con su sombrero de paja deslavado. No lloré. Solo pasé el trapo más despacio de lo normal. Las tablas del piso crujieron cuando crucé el comedor. Ese mismo sonido sonó la noche que trajimos a Derek del hospital. Esas maderas han sentido cada temporada de mi vida. Cada caída, cada paso, cada adiós. Me quedé un buen rato mirando la cerca. Más allá, el potrero del este. 200 acres de pasto. Más allá del cañón, nuestra tierra se extendía sin fin. Y aún así yo me sentía acorralada en mi propia cocina. Para el mediodía, ya tenía un asado en el horno. La misma comida que Víctor preparaba en los días pesados. Ese aroma me acompañó hasta el final. Fue lo único que me detuvo de andar dando vueltas sin parar. A las 3:27 de la tarde, un todoterreno negro apareció por el camino de entrada. Lo vi avanzar sobre la grava como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El sonido de las llantas crujiendo contra la tierra parecía más fuerte de lo normal, casi molesto, como si quisiera hacerse notar. Derek bajó primero, más alto y ancho de lo que lo recordaba. Detrás de él venía Noel, cargando un maletín de cuero en vez de su viejo bolso de lona. No sonrió. Yo tampoco. No llegaron como hijos que vuelven a casa, llegaron como visitantes. Y la forma en que Derek paseó la mirada por la cocina me lo confirmó, no había un rastro de nostalgia en sus ojos, solo un cálculo frío, como si estuviera evaluando un terreno en venta. Se acercó a la mesa, le dio una palmadita ligera, como probando si todavía era firme, y luego se sentó. Noel dejó su maletín con cuidado, abrió los pestillos y empezó a sacar papeles, acomodándolos frente a ella como si fueran manteles individuales en una mesa de restaurante. No hubo abrazos, ni una palabra sobre Víctor, ni una sola señal de que aquello fuera una reunión de familia. Solo carpetas, mapas, escrituras y tablas de valoración se fueron apilando entre nosotros. Yo me quedé de pie junto a la estufa, con las manos aferradas al borde del fregadero. El asado que había preparado más temprano ya se había enfriado, pero no me importó. ¿Alguna vez has sentido que una habitación entera se mueve aunque nadie diga nada? Como si algo valioso acabara de escaparse por una puerta que nunca se abrió. Así empezó esa visita. Y en ese instante supe que lo que habían venido a buscar no era a mí. Noel deslizó el primer papel hacia mi lado de la mesa, como si fuera otra lista de mandado para el súper. El encabezado decía, transferencia preliminar de derechos de propiedad. No lo toqué. Derek se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos, y fue el primero en hablar. Dijo que los impuestos estaban subiendo, que mantener la tierra se estaba volviendo insostenible.
que las cercas necesitaban reemplazo, que el techo del granero tenía goteras y que yo ya estaba demasiado grande para lidiar con todo eso sola. Dijo que vender una parte del rancho resolvería todo. Solo unos pocos cientos de acres, el pasto del este, quizá parte de la loma, lo suficiente para quitarme la carga de encima. Noel asentía, despacio. Como si ya hubiera escuchado ese sermón muchas veces y solo lo estuviera confirmando. Su voz salió más suave, calculada, casi cariñosa, como para hacer que la propuesta sonara menos cruel. Dijo que no se trataba de dejarme fuera de nada, que yo seguiría viviendo aquí como siempre, que nada cambiaría, que solo hacía falta una firma. Bajé la vista a mis manos, y vi la piel fina, las venas marcadas como ríos viejos. Y en ese momento sentí que no era yo la que envejecía, sino todo lo que alguna vez llamé familia. Los nudillos me dolían casi todo el tiempo, siempre hinchados, como recuerdo vivo de cada poste de cerca que clavé con mis propias manos, de cada trozo de madera que cargué sin ayuda de nadie. Me vinieron a la mente los inviernos con Víctor, arrastrando fardos de heno bajo el viento helado mientras yo vertía agua hirviendo sobre los cabellos congelados de los caballos. Esta tierra nunca nos regaló nada. Cada pedazo lo ganamos a pulso, y lo único que nos enseñó fue a resistir, a quedarnos firmes. Les pregunté quién era el comprador. Derek dijo que un grupo de desarrollo de Reno, un proyecto de energía verde, parques eólicos, quizá paneles solares. Juró que mantendrían el paisaje casi igual, que traerían empleos, que habría dinero para arreglar el rancho, que incluso podríamos contratar ayuda. Lo dijo con ese tono suyo, como si me estuviera ofreciendo un favor en lugar de despojarme de algo mío. Noel deslizó otro documento hacia mí, este escrito en un lenguaje legal tan enredado que las letras se me mezclaban apenas lo intentaba leer. Derek dijo que ya había hablado con el banco, que todo sería sencillo si yo cooperaba. Les pedí tiempo. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Solo pedí un poco de tiempo. Vi cómo la mandíbula de Derek se apretaba por un segundo, antes de que él mismo disfrazara su molestia con una media sonrisa. Noel se aclaró la garganta y comenzó a recoger los papeles con calma, como si el aire no se hubiera vuelto más pesado en la cocina. Derek se levantó y dijo que irían a revisar los caballos mientras yo lo pensaba. Asentí, sin confiarme de mi propia voz, y los vi salir como si no acabaran de ponerme contra la pared, como si esa conversación hubiera sido una plática ligera y no una exigencia disfrazada de diálogo. Cuando la puerta se cerró, por fin solté el aire que había estado conteniendo. El asado seguía intacto sobre la mesa, enfriándose. La casa olía a tomillo, a romero, y a algo más. No era humo ni era podredumbre, solo ese olor denso de un lugar que antes significaba consuelo, pero que ahora pesaba como una amenaza silenciosa. Caminé hasta la sala y me senté en la silla de Víctor, la que aún guardaba la forma de su cuerpo después de tantos años. Mi vista se clavó en la repisa de la chimenea, en el sitio exacto donde guardábamos la escritura original del rancho. La enmarcamos juntos el día que pagamos el último acre. No era nada lujoso, solo una hoja amarillenta en un marco de madera, pero para nosotros valía más que cualquier cheque. Me quedé allí una hora, quizá dos, hasta que el sol se escondió detrás del granero y tiñó de dorado el pastizal. Fue en ese momento que lo supe, no habían vuelto para ayudarme, no habían venido a cuidar de la tierra ni de mí. Venían a llevarse lo que podían. Y lo peor de todo era que parecía que creían que yo no lo notaría. Esa noche no volvieron a sacar los papeles. Derek salió al granero como había dicho. Noel se quedó dentro, perdida en la pantalla de su teléfono, como si ni siquiera estuviera ahí, como si lo poco que quedaba de nuestra familia ya no tuviera un lugar donde sentarse. Le ofrecí una manta, pero no dijo nada. Su silencio llenó la habitación y yo no insistí. No fue hasta la mañana siguiente que las cosas cambiaron, y no para bien. El golpe llegó temprano, antes de que saliera el sol. Estaba en la cocina alimentando a los perros. El café apenas comenzaba a hervir, cuando vi a Derek parado en la puerta trasera. Llevaba los mismos vaqueros y botas del día anterior, ya bien ajustadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me preguntó si podía ayudarle con algo en el cuarto de aperos. Dijo que un pestillo de uno de los baúles de las sillas de montar se había roto. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila para esa hora. Dudé un instante.
Tenía las manos húmedas por los cuencos de comida para los perros, me las sequé en el delantal y lo seguí sin decir palabra. Al entrar al cuarto de aperos, el olor me golpeó igual que siempre, cuero gastado, polvo, linimento y un toque de moho viejo. Apreté el interruptor y la bombilla del techo zumbó perezosa, encendiéndose poco a poco. Derek se hizo a un lado, sosteniendo la puerta abierta. Entré primero. Ese fue mi error. Noel entró detrás de mí y cerró la puerta. No hubo mucho ruido después de eso. No hubo gritos ni portazos, ni siquiera rabia en sus caras. Solo frialdad, una eficiencia calculada, como si hubieran planeado cada segundo. El primer chasquido del cinturón me pegó en el costado. Giré demasiado tarde y Derek me agarró del brazo, obligándome a sentarme en el banco donde tantas veces habíamos ajustado correas de sillas de montar. Noel me sujetó del otro hombro. Apenas entendí lo que decían, las palabras me llegaban apagadas, ahogadas por el zumbido en mis oídos y el sonido del cuero cortando el aire. No fueron muchos golpes, 3 o 4, lo suficientes para dejar moretones, para asustar, pero no para romper nada. Sabía que esa parte era deliberada. Se detuvieron cuando dejé de resistirme. No lloré, no grité. Solo me quedé viendo el viejo armario donde Víctor guardaba los libros de contabilidad del rancho. Había un rasguño profundo en la madera, uno que yo misma había hecho por accidente años atrás, con forma de una T torcida. Me aferré a esa imagen para no derrumbarme. Cuando Derek me soltó, permanecí sentada. Noel sacó de su abrigo un papel doblado, los mismos documentos de ayer, solo que esta vez no hubo palabras, no hubo explicaciones. Lo dejó a mi lado en el banco. Dijo que podía firmar o pensarlo, pero que la próxima vez podría no ser tan sencillo. Se marcharon, dejando la puerta abierta detrás de ellos. Me quedé ahí mucho después de que la bombilla dejara de zumbar. Pasé los dedos sobre la carpeta sin abrirla. Las costillas me dolían cada vez que respiraba y tomé ese dolor como una señal para quedarme quieta. Al final, me puse de pie. No llevé los papeles conmigo. Los dejé donde los habían puesto, al lado del gancho donde solíamos colgar los cabestros, como si dejarlo ahí pudiera mantener algo de mi mundo intacto. Caminé de regreso a la casa despacio, con una mano presionando mi costado para contener el dolor. Adentro, el reloj del microondas marcaba las 7:12. Serví café frío de la cafetera y lo bebí como si fuera medicina, tragando el sabor amargo sin pensarlo mucho. La casa estaba en silencio. Ellos seguían en la habitación de invitados, fingiendo dormir, como si nada hubiera pasado unas horas antes. Fui al baño, levanté la camisa y vi cómo se formaba una mancha morada debajo de mis costillas, oscura, hinchada, sin la piel rota pero con el daño suficiente para cargarlo por días. Esa tarde, cuando salieron diciendo que tenían que encontrarse con alguien en el pueblo, volví al granero. Tomé el cinturón, lo enrollé despacio, lo metí en una bolsa de plástico de alimento y lo escondí bajo el pajar detrás del corral de las mulas. No era para ocultarlo. Era para recordar. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en la silla de Víctor, la misma donde él pasaba las madrugadas de tormenta. No cerré las puertas, pero acerqué un poco la escopeta, lo suficiente para alcanzarla sin pensarlo demasiado. No solo me habían hecho daño. Habían marcado algo en este lugar, y muy dentro de mí sabía que lo que viniera después ya no sería solo una pelea por la tierra. A la mañana siguiente, Derek actuó como si nada. Sirvió café y hasta silbó mientras la tostadora trabajaba. Noel se quedó más tiempo en la habitación de invitados, salió con el cabello aún húmedo y el teléfono pegado a la oreja, murmurando números que no quise entender. Salieron antes del mediodía, diciendo otra vez que tenían una cita en la ciudad. No pregunté quién ni para qué. Solo esperé a que su camioneta desapareciera detrás de la arboleda. Cuando estuve sola, caminé hasta el granero. La carpeta seguía ahí, escondida entre el banco y la pared. La recogí con ambas manos, como si cargara algo frágil, aunque sentía que me quemaba los dedos. Las costillas aún me dolían al agacharme, pero ahora el dolor era distinto, más apagado, como si algo más fuerte estuviera tomando su lugar. De regreso en la casa, dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina y la abrí lentamente.
Dentro había mapas impresos de la propiedad. Nuestra tierra estaba marcada en rosa, dividida en secciones numeradas, etiquetadas para la venta como si fueran piezas de feria. Después venían 2 páginas llenas de firmas y exenciones de responsabilidad. En un margen, Noel había escrito una nota con pluma azul, fase 1, marzo. Sentí un nudo en el estómago al leerlo. No buscaban solo un pedazo de tierra. Se estaban preparando para vender todo por etapas. La segunda fase estaba planeada para julio, el pasto del sur, el granero, el corral de las mulas, todo en lo que Víctor y yo habíamos dejado nuestra vida. Pasé las hojas hasta el final, buscando la línea para firmar. Mi mano temblaba. Mi nombre ya estaba impreso ahí, en blanco, esperando una firma, pero lo que me atravesó fue la fecha que habían escrito encima, 15 de marzo, mi cumpleaños. Ese detalle se me clavó como una espina bajo la piel, imposible de ignorar. Esa noche no dormí. Pasé de una habitación a otra, encendiendo lámparas, sentándome en sillas que llevaba años sin usar. Cada rincón de la casa parecía responderme en un susurro. Aquel era el espacio donde Víctor leía sus novelas de vaqueros, aquella la silla donde Derek se quedaba dormido durante las tormentas. Y el perchero aún guardaba la vieja chaqueta de mezclilla de Noel. Todo seguía ahí, como si los recuerdos hubieran decidido quedarse aunque ellos ya no lo hicieran. Me aferré a cada señal de que alguna vez fueron míos, pero esos niños ya no existían. Al amanecer, fui al archivador del vestíbulo y saqué la carpeta marcada escritura y herencia. Dentro encontré un solo papel que Víctor y yo habíamos escrito a mano hacía 15 años. No era un documento oficial, apenas unas notas, pero bastaron para recordarme lo que habíamos acordado, que esta tierra debía quedarse con alguien que la amara de verdad, no con quien solo la quisiera usar. Y que debía permanecer entera o no permanecer en absoluto. Doblé las notas y las guardé en el bolsillo de mi delantal. Luego hice una llamada, no a un abogado todavía, sino a Edna. Ella había trabajado años en la oficina de registro del condado y fue quien nos ayudó a actualizar los derechos de agua en 2006. Contestó al segundo timbre, con voz de sueño, pero escuchó cada palabra. Solo le dije que tenía preguntas sobre cómo proteger tierras privadas. Eso bastó. Me dijo que vendría con café, que ya había pasado demasiado tiempo desde la última vez. Cuando Derek y Noel regresaron esa noche, yo estaba de nuevo en la estufa, revolviendo frijoles como cada viernes. Entraron sin decir mucho. Derek olfateó el aire y dijo algo sobre cómo olía a infancia. Noel no habló. Se sentó, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y me miró fijo. Su voz fue baja, casi calculada. Dijo que adelantarían el cronograma y que necesitaban mi firma antes del fin de semana. Me limpié las manos en un trapo, apagué el fuego y dije que lo pensaría. Pero la verdad es que ya lo había decidido. No iba a firmar, y pronto iban a descubrir lo que eso significaba. Los cambios empezaron al día siguiente. Dejaron de tratarme como su madre y comenzaron a tratarme como un estorbo. No con palabras directas, sino en detalles que dolían más. Noel reorganizó la despensa sin preguntar, diciendo que así era más eficiente. Derek se llevó el camión a la ciudad sin avisar y me dejó el carro de mula, apenas con batería para arrancar. Dejaron de llamarme mamá, y casi nunca usaban mi nombre. Al tercer día, me sentía como una invitada en mi propia cocina. Dejé de intentar cocinar. Ellos empezaron a pedir comida o a comer fuera. Noel dijo que no confiaba en el viejo congelador, como si hasta mi casa hubiera dejado de ser suficiente para ellos. Derek dijo que estaba dejando los carbohidratos. No discutí, solo me hice a un lado y lo dejé pasar. Pero empecé a notar que Noel pasaba horas frente a su computadora portátil. Un día la dejó abierta y vi hojas de cálculo con títulos como superficie, fechas e ingresos proyectados. Otra pestaña llevaba el encabezado conversión, objetivo abril. Y había un borrador de correo electrónico dirigido a alguien llamado Leo, describiendo un acuerdo pendiente sobre el terreno del sur una vez que la matriarca firmara. Esa palabra, matriarca, me sonó extraña en su boca. No era un término de cariño, sonaba como si yo fuera un adorno viejo, una reliquia sin voz ni voto, como si ya hubieran decidido que mi tiempo había terminado.
Cada vez pasaban menos tiempo hablándome y más tiempo hablando encima de mí, planeando a mi alrededor como si no estuviera presente. Ya ni siquiera intentaban disimularlo. Cada frase empezaba con cuando cerremos la venta o una vez que tengamos los permisos. Para ellos yo era un obstáculo, un retraso molesto. Solo estaban esperando a que me fuera. Ese domingo, Edna llegó poco después del almuerzo. Traía muffins de limón y todavía tenía puestos los guantes de jardinería, como si hubiera salido corriendo de su casa. No nos sentamos en la cocina, la llevé directo al cobertizo. Adentro de la casa había demasiadas orejas. Edna me dio el nombre de una mujer que antes trabajaba para la Oficina de Administración de Tierras y ahora hacía consultoría privada. Dijo que podría ayudarme a revisar los documentos, a ver qué protecciones seguían vigentes en los contratos originales de Víctor. Que sabía sobre servidumbres de conservación y que ya había visto familias pelearse por tierras antes. Le di las gracias y luego la acompañé a la salida, fingiendo que solo había venido a saludar. Derek estaba junto al camión cuando salimos. Levantó la vista, miró a Edna entornando los ojos y luego asintió. No dijo nada, pero vi en su mirada que sospechaba algo. Esa noche, Noel sacó la carpeta otra vez. Dijo que estaba cansada de alargar las cosas. Que si no firmaba antes del martes, no les quedaría más remedio que tomar otro camino. Le pregunté qué quería decir con eso. Contestó que ya habían hablado con un abogado, que había maneras de agilizar el proceso, que podían demostrar que yo ya no era capaz de administrar la tierra, que había rechazado atención médica. Que mostraba señales de confusión, que todo sería por mi propio bien. Me quedé ahí, con la carpeta en las manos. La cocina estaba caliente por el horno, pero yo sentía frío en los brazos. Sus palabras no me golpearon de golpe, se fueron acomodando despacio, como ceniza cayendo. Iban a intentar quitarme la tierra con o sin mi consentimiento. Esa noche bajé todo lo importante al sótano, la escritura, el viejo libro de cuentas de Víctor, las notas que había encontrado en el vestíbulo, hasta los álbumes de fotos. Los envolví en plástico, los metí en un contenedor sellado y los escondí detrás de las cajas de papas. Luego subí las escaleras y me senté en la orilla de mi cama, frente a la ventana. El viento había arreciado y el viejo sicómoro junto al granero se movía con fuerza contra el cielo. Me quedé viéndolo balancearse, pensando en las raíces, en lo que se aferra y en lo que se quiebra. Ellos pensaban que yo era el último obstáculo, la última piedra en su camino. Pero no se daban cuenta de algo. Yo no era solo la barrera final, yo era la base misma, y estaba a punto de moverme. El martes amaneció con un viento seco, de esos que arrastran polvo por el porche y raspan como lija. Me quedé parada junto a la ventana mucho antes de que cualquiera de ellos se levantara, mirando una bola de pasto rodar sola por el patio, como si buscara un lugar al que yo ya no podía ir. La cocina estaba fría. Ni siquiera me molesté en encender la estufa. Mis manos se movieron por pura costumbre, pero esta vez puse una sola taza, no 3. Fue la primera vez que dejé de guardarles un lugar. Un gesto mínimo, pero se sintió como quitarle el seguro a una granada silenciosa. Bajaron tarde. Derek no dijo nada. Noel abrió la laptop antes de sentarse siquiera. No pidieron desayuno. Ni una mirada. Al mediodía, Noel colocó la carpeta sobre la mesa, abierta justo en la línea donde debía ir mi firma. A un lado dejó un bolígrafo negro que parecía un cuchillo esperando ser empuñado. Con voz seca, dijo que era mi última oportunidad. Yo solo asentí, tomé la carpeta, la cerré despacio y caminé hasta la despensa. La subí al estante más alto, detrás de la lata de flores. No dije nada. Derek soltó un resoplido, se levantó de golpe y salió. Noel se quedó mirándome un buen rato, como si intentara medir cuánta parte de mí aún podía romperse. Luego fue tras él. Esperé hasta que los vi irse. No sabía a dónde, pero sí sabía lo que yo tenía que hacer. Bajé al sótano y saqué la caja sellada. Todo seguía ahí, la escritura, las notas de Víctor, el contacto que me había dado Edna. Fui poniendo cada cosa sobre la mesa del comedor, pieza por pieza, como si estuviera levantando los cimientos de una casa nueva. Después tomé el teléfono y marqué el número escrito a lápiz en la parte trasera de la caja de muffins.
Se llamaba May Campbell. Contestó al segundo timbrazo, con una voz firme, baja, como de alguien que sabe demasiados secretos y no ha olvidado ninguno. Le dije que aún no estaba lista para mover nada en tribunales, solo necesitaba entender qué protecciones tenía. May dijo que podía venir a verme la tarde siguiente. Cuando colgué, no sentí alivio. Todavía no sentía alivio. Solo esa sensación profunda de que algo más grande empezaba a moverse despacio, por debajo de todo, como agua subterránea. Esa noche, abrí la vieja caja fuerte en la oficina de Víctor. La combinación seguía siendo la misma. Dentro había cosas que no había tocado en años: cartas, pólizas de seguro, un mechón de cabello de bebé de Noel guardado en un sobre de papel, y una cosa más. Una cinta de casete, etiquetada con la letra de Víctor, para después. Nunca la había escuchado. La había grabado justo después de su primer derrame cerebral. Me dijo que no era nada, que no quería hablar de ello. Pero esa noche, saqué el viejo reproductor del garaje y lo puse en marcha. Su voz salió suave, gastada por el tiempo. Hablaba de la tierra, del tipo de gente que esperaba que la heredara, de cómo lo que hacía sagrado un lugar no eran las cercas ni las escrituras, sino la memoria. Decía, si alguna vez algo se tuerce, y no puedes confiar en los tuyos, hazlo público. Decía, a veces la vergüenza pesa más que cualquier orden judicial. Me quedé mucho rato escuchando esa cinta, sin moverme. A la mañana siguiente, saqué copias de todos los documentos. Imprimí las fotos de los moretones que me habían quedado 2 días después del golpe. Escribí a mano una declaración, una sola página, relatando todo desde el primer día en que llegaron. Guardé todo en un sobremanila y lo etiqueté por si acaso. Luego volví a la cocina. Preparé café. Abrí la ventana. Y cuando regresaron más tarde ese día, les sonreí. Porque ya no era solo alguien que se negaba a firmar. Ahora era alguien preparada, alguien que no esperaban, y no tenían idea de lo que acababa de poner en marcha. La primera señal llegó sin ruido. El miércoles por la mañana, Derek estacionó el camión a mitad del camino, no cerca del granero como siempre. Noel venía hablando por teléfono antes de llegar al porche, con una voz demasiado alegre, demasiado ensayada, como si hablara con alguien importante. No pregunté nada. Seguí agachada en los bancales de tomates, cortando con cuidado, cuidando mi costado, cuidando no doblarme. Al mediodía llegó un todoterreno negro. No era un vecino ni alguien del pueblo. El conductor llevaba una chaqueta gris y un maletín de cuero. Supe al instante lo que eso significaba. Lo vi presentarse con Noel y Derek, dándoles la mano con esa sonrisa medida que siempre precede a las malas noticias. Me alejé del jardín y me quedé observando desde la ventana de la cocina mientras lo hacían pasar a la casa. 10 minutos. 15. Cuando salió de nuevo, caminaba más despacio, más pensativo. Antes de subirse al coche, echó una última mirada por encima del hombro. 1 hora después, Derek me llamó al comedor. Dijo que habían agendado una revisión de bienestar. Que era un procedimiento estándar. Que necesitaban que un especialista externo me evaluara para asegurarse de que todavía estaba en condiciones de tomar decisiones financieras. Según él, era solo para dejar claro mi papel de ahora en adelante. Noel juntó las manos sobre la mesa, como una maestra de primaria. Dijo que no era nada personal, solo protección para todos. No contesté. Me levanté, fui a mi habitación y saqué la copia del mapa topográfico que Víctor y yo habíamos enmarcado en 1998. Todavía tenía las notas a mano en la esquina, solo números, apenas un garabato para cualquiera, pero para mí era un mapa de años de trabajo, de todo lo que habíamos construido. Querían demostrar que yo ya no estaba en mis cabales. Estaban preparando el escenario. Esa noche fui a ver al reverendo Claude. No solo era nuestro pastor, también había sido amigo de Víctor. Nos casó, enterró a mis padres. Le llevé un pastel de durazno y le dije que necesitaba un testigo. Alguien que pudiera dar fe de que yo seguía aquí, lúcida, consciente. Él escuchó en silencio y luego asintió, sin hacer preguntas. Me prometió que pasaría al día siguiente. La cita fue el viernes por la mañana.
Una mujer con abrigo gris llegó con un portapapeles y unos ojos entrenados para juzgar. Sonreía demasiado. Se presentó como Dana. Me preguntó si sabía qué día era. Le dije la fecha. Me preguntó quién era el presidente. Respondí. Luego preguntó si sabía dónde estaba. Fue la única vez que dudé. Miré mi propia cocina, las paredes amarillas, el reloj roto sobre la estufa, el linóleo gastado cerca del refri. Después la miré directo a la cara y le dije. Estoy parada en la casa que pagué, sobre la tierra que he trabajado por 5 décadas, rodeada de gente que intenta borrarme. No escribió nada después de eso. La entrevista terminó en silencio. Me dio la mano, suave, y dijo que apreciaba mi claridad. Luego salió con Derek y Noel. No sé qué les dijo, pero cuando regresaron sus caras estaban más tensas. Noel ni siquiera me miró. Derek se frotó la nuca, como si algo hubiera salido mal. Esa noche no dormí en mi cama. Me quedé en la vieja mecedora del porche, envuelta en el abrigo de Víctor. Las estrellas estaban nítidas y altas, y el silencio se sentía como alguien sentado a mi lado. Pensé en lo que significa que te declaren desaparecida mientras aún respiras, piensas, te aferras a lo que importa. Ellos no habían terminado. Pero yo tampoco. Intentaron pintarme como alguien que se desvanece. Lo que no vieron fue que yo me estaba afilando, lenta pero firme, lista para cortar limpio cuando llegara el momento. El domingo llegó con una quietud extraña. Derek estaba inusualmente atento, puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. Noel sacó un asado del congelador y empezó a prepararlo al mediodía, tarareando una canción que no reconocí. Me preguntó si quería zanahorias o ejotes. Respondí sin levantar la vista. Algo en el aire se sentía demasiado calculado, como si estuvieran montando un escenario otra vez, esta vez con servilletas y puré de papa. Por la tarde, la mesa estaba puesta para 3. Velas, servilletas de tela, hasta los platos buenos que Víctor y yo solo sacábamos en Navidad. Derek sirvió vino. Noel sirvió todo con cuidado. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Y ahí entendí que esto no era una cena. Era una representación. Me senté sin decir nada, con las manos cruzadas en el regazo. Hicieron charla ligera. Derek habló del clima. Noel comentó que los caballos necesitaban que les revisaran los cascos. Después llegó el silencio, ese silencio que zumba debajo de todo, esperando el momento de romperse. Noel metió la mano en su cardigan y sacó una carpeta más nueva, más delgada. La puso suavemente junto a mi plato. Dijo que era una versión ajustada, más simple. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Derek agregó que el comprador ya estaba confirmado, un hombre de Nevada, listo para hacer una oferta por el terreno del sur si actuábamos rápido. Dijo que así me quitaría un peso de encima y que ya era hora de descansar. No toqué la carpeta. Los miré y recordé lo que una vez me dijo Víctor. Hay una gran diferencia entre soltar algo y que te lo arranquen. Desplegué la servilleta con calma y la dejé sobre la mesa. Luego me levanté y salí del comedor. Fui a la oficina, cerré la puerta con llave, me senté en el escritorio y abrí el cajón donde tenía guardado el sobremarcado por si acaso. Le añadí algo, una foto impresa que había tomado 2 noches antes desde el pasillo, donde se veía la carpeta sobre el mostrador de la cocina con la información de contacto del comprador claramente visible. Luego saqué el viejo celular plegable que tenía guardado ahí mismo, que no había usado en años. Aún tenía batería. Y aún guardaba el número de Edna en los contactos. Le mandé un mensaje con una sola palabra, ¿listo? Pasaron 20 minutos antes de que regresara al comedor. La comida ya estaba fría. Las velas se habían consumido hasta la mitad. Derek y Noel seguían ahí, fingiendo que todo era normal. Les agradecí la cena y les dije que no tenía hambre. Luego les solté la verdad, que ya había contactado a alguien sobre establecer una servidumbre de conservación en el terreno, que estaba revisando los canales legales para proteger toda la propiedad. Que cualquier intento de vender sin mi firma sería impugnado y que ahora tenía suficiente documentación para abrir una investigación por coerción e intimidación hacia un adulto mayor.
No levanté la voz. No amenacé. Solo hablé como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Derek se puso rojo. Noel se puso pálida. No dijeron una palabra por un buen rato. Cuando por fin se levantaron, no recogieron la mesa. Pasaron junto a mí, subieron las escaleras y cerraron la puerta de golpe. Esa noche me quedé en la cocina. Me serví una copa de vino, me senté bajo la luz tenue y escuché la respiración de la casa. Había protegido todo lo que pude, la tierra, la historia, la mujer que alguna vez fui. Y por primera vez en semanas, no me sentí como presa. Me sentí como la tormenta que ellos mismos habían llamado, y ya había empezado a llover. La mañana siguiente llegó sin una sola palabra. Noel no bajó. Derek estaba de pie junto a la ventana de la cocina, tomando café, pero ni siquiera me miró. La carpeta de la noche anterior había desaparecido de la mesa, y supe entonces que el trato no estaba muerto, solo se les había volteado en contra. A media mañana ya estaba vestida y esperando. Llevaba la vieja chamarra de mezclilla de Víctor, esa con el parche en el hombro, donde alguna vez se había roto mientras arreglaba la cerca. Necesitaba sentir su peso sobre mis hombros. Mike Campbell llegó en un sedán plateado, dejando una nube de polvo en el camino de entrada. Bajó del coche con una cartera de cuero en la mano, asintió una sola vez y me siguió hasta la puerta principal como si conociera la casa de toda la vida. Derek intentó interponerse. Mike ni se detuvo. Solo dijo su nombre, mostró sus credenciales y le entregó un sobresellado. Adentro había copias del borrador para la servidumbre de conservación, cartas de consulta enviadas a 2 agencias estatales de protección de tierras y un aviso de posible investigación por intimidación a un adulto mayor. Noel bajó las escaleras hasta la mitad. Vio a Mai sentada en la sala, vio los documentos y se quedó inmóvil. Mai se acomodó frente a mí en el sofá. Hablamos con claridad. Me preguntó si había cambiado de opinión sobre presentar la solicitud completa de conservación. Le dije que no. Le dije que esa tierra nunca estuvo destinada a dividirse. Le dije que Víctor la había construido completa, y completa se iba a quedar. Derek quiso alegar. Dijo que me estaban manipulando, que la tierra valía demasiado como para dejarla sin desarrollar, que yo no tenía derecho a frenar el progreso. Lo dejé hablar hasta el final. Luego saqué la vieja grabadora de voz. Presioné play. La grabación era corta, menos de 3 minutos. Era el audio que había capturado 3 semanas atrás, la mañana en que me golpearon en el cuarto de aperos. Más tarde encontré la grabadora debajo de una pila de viejos recibos de comida, olvidada hasta que los moretones empezaron a desvanecerse. El sonido no era gráfico, pero el silencio que lo llenaba era más escalofriante que cualquier grito. Sus voces frías, las instrucciones dichas con calma, la amenaza que Noel soltó al final. Mai escuchó todo en silencio. Cuando terminó la grabación, se volteó hacia ellos y les dijo que, por ley, ahora estaba obligada a aconsejarme buscar protección a través de los canales legales formales. Luego me preguntó si quería que iniciara el siguiente paso. Le dije que sí. Noel se levantó y salió sin decir nada. Derek se quedó ahí, con los puños apretados, mirando la alfombra como si lo hubiera traicionado. La casa se sentía callada, pero cargada, como si el aire mismo llevara juicio y reproche. Por la tarde ya tenían las maletas hechas. No hubo palabras, ni disculpas, ni intentos de explicación. Solo cajas cerrándose, clics de pestillos, el olor del perfume de Noel y la loción para después de afeitar de Derek, arrastrándose tras ellos como fantasmas. Me quedé en el porche mientras cargaban la última bolsa. Derek volteó una vez, los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada, pero ya no había nada en él con lo que pudiera discutir. Le había quitado el poder que creía tener. Se fueron justo después del atardecer. La grava crujió bajo las llantas de su coche, largo y lento, hasta que el sonido desapareció por completo. Y entonces el silencio regresó, como un viejo amigo que no necesitaba hacer preguntas. Después recorrí la casa, habitación por habitación. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco de la noche. Recogí servilletas tiradas, limpié las encimeras, guardé los platos que jamás se lavaron. Luego fui a la caja fuerte,
Puse la grabadora junto a la escritura y la cerré. La tierra estaba tranquila otra vez, mi nombre seguía en ella, mi aliento seguía en ella. Habían venido a quitarme lo que creían suyo. Pero lo que dejaron atrás era mío, entero e intacto. No porque luché con fuerza, sino porque nunca dejé de escuchar. Por primera vez en meses, la casa respiró hondo y exhaló. Ya no había ruidos en el piso de arriba, ni pasos tensos en el pasillo, ni portazos. Solo el zumbido del refrigerador y el crujir del columpio del porche con el viento. El silencio había vuelto, pero no el de la soledad. Este silencio se sentía merecido. Los días siguientes los pasé devolviendo todo a su lugar. Reacomodé los estantes de la cocina, guardé la harina en el armario bajo y tiré los polvos de proteína y los tés desintoxicantes que Noel había dejado. En la sala, doblé la manta sobre el brazo del sofá donde solía sentarse Víctor. No porque la necesitara, sino porque quería sentir que aún quedaba algo de él ahí. El granero tardó más. Derek había dejado herramientas tiradas, marcas de llanta cerca de la puerta vieja, como si hubiera intentado mover algo antes de irse. Encontré la cerca sur floja en 3 puntos, con tablas arrancadas como si alguien hubiera estado tanteando para quitarlas. Pasé una tarde entera martillando hasta dejarla firme otra vez. Al anochecer me dolían las manos. Pero cada clavo era un recordatorio de que mi voz y mi decisión seguían pesando aquí. El jueves llegó una carta de la oficina del condado. Adentro había una copia de la revisión preliminar que confirmaba mi derecho a mantener la propiedad intacta bajo una disposición privada de conservación. May había trabajado rápido. La carta era seca, pura burocracia. Pero cuando leí la frase mayordomía principal asignada a Marian Rose, sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Ya no era el obstáculo que ellos describían. Ahora me reconocían como la protectora de la tierra. Aún así, no sentí un triunfo pleno. Algunas noches, al pasar frente a sus cuartos vacíos, me invadía un extraño hueco en el alma. No era arrepentimiento, solo el dolor silencioso de una pérdida, incluso cuando lo perdido había sido cruel. El corazón humano no siempre traza una línea clara entre el dolor y el alivio. Pero no dejé que eso me frenara. En vez de eso, marqué el número de la señora Devlin, la maestra de música del pueblo. Ella dirigía un pequeño programa de fin de semana para niños que no tenían donde pasar el tiempo después de la escuela. Le dije que el granero del oeste estaba disponible si alguna vez necesitaba espacio. Lloró por teléfono. Me dijo que llevaba tiempo buscando algo así, algo que le hiciera sentir seguridad. Segura. Esa palabra hacía mucho que no pertenecía a esa casa. Ahora sí. El sábado llegaron ella y 2 voluntarios. Barrimos, quitamos telarañas, acomodamos sillas plegables. Los observé desde el porche un rato, luego les llevé té helado y me quedé a ayudar. Nadie mencionó lo que ese lugar había sido antes. Solo hablamos de lo que podría llegar a ser. Esa noche me senté en los escalones traseros y miré cómo el viento mecía la hierba de trigo al otro lado del potrero. El cielo estaba cubierto de oro, el aire olía limpio. Y en ese instante no me sentí como alguien que había sido dejada atrás. Me sentí como alguien que había regresado a sí misma. No porque la casa volviera a ser mía, ni porque lo dijeran los papeles, sino porque ya no tenía que pelear por respirar dentro de mi propio nombre. Sabía que Derek y Noel estaban en algún lugar, contándose las historias que necesitaban para poder dormir por la noche. Pero ya no podían tocar lo que yo tenía. Ni la tierra, ni el legado, ni la quietud. Ellos pensaron que podían definir mi valor en un documento. Pero lo que yo protegí estaba más allá de cualquier línea o escritura. Vivía en la tierra, en los huesos del granero, en la forma en que la luz del porche seguía parpadeando al anochecer. Vivía en mí, quieto, firme, inamovible. Era un martes por la mañana cuando llegó la carta. Sin remitente, solo mi dirección escrita con cuidado en el centro. El matasellos decía El Paso. Me quedé un momento junto al buzón, dejando que el sol me calentara la cara antes de guardarla en el bolsillo del delantal. No la abrí enseguida. En su lugar, caminé a lo largo de la cerca con el viejo carrete de alambre, ajustando los tramos que Derek había dejado flojos meses atrás.
Me detuve para rellenar el agua de las gallinas y le aventé un poco de comida al gato del granero, ese que empezó a seguirme desde que llegaron los niños. Barrí el porche. Cambié las sábanas de la habitación de visitas, aunque nadie había dicho que vendría. Solo entonces, cuando la luz se volvió suave y larga a través de las ventanas de la cocina, me senté en la mesa y abrí el sobre. Era de Noel. No estaba escrita a mano, sino a máquina, con márgenes perfectos, más parecida a un contrato que a una confesión. Decía que ahora estaban en Arizona, que Derek había conseguido un trabajo de medio tiempo administrando propiedades y que ella estaba explorando la idea de un pequeño negocio de consultoría. Decía que estaban estables. Decía que esperaba que yo estuviera bien y, después, lo que ya sabía que vendría, que lamentaban cómo habían terminado las cosas, que las tensiones habían sido altas, que todos habían dicho cosas que no sentían. Usó la palabra malentendido más de una vez, pero en ninguna parte de esa carta hubo disculpas. No por los moretones, no por la carpeta, no por la forma en que intentaron arrancarme de mi propia historia. Terminaba diciendo que tal vez algún día les gustaría visitarme, hablar, volver a conectar. Doblé la carta por la mitad y la deslicé bajo el bloc amarillo en la esquina de la mesa. No la rompí. No la enmarqué. Solo la dejé ahí, como una piedra en el fondo de un arroyo tranquilo. Más tarde esa noche encendí un fuego en la chimenea. El aire se había enfriado otra vez, como pasa a principios de primavera cuando el sol apenas calienta. Me senté en la silla de Víctor, con la colcha sobre las rodillas, dejando que el crujir de la leña llenara el silencio. Pensé en cuánto le toma a la gente entender lo que ha roto y en cuántas veces, cuando por fin lo entienden, los pedazos ya no están a su alcance para tocarlos. Ese fin de semana vinieron los niños al granero. Sus risas resonaron desde el campo, corriendo unos tras otros a través del rosal de heno. Sus madres se quedaron en el porche, tomando café y hablando bajito, agradecidas por el silencio. Una de ellas, una mujer llamada Taza, me regaló un frasco de mermelada de limón. Me dijo que no había visto a su hijo sonreír así en semanas. Lo puse junto a los demás en la despensa. Ahora mis estantes estaban llenos de agradecimientos pequeños, honestos, sin contratos doblados, sin expectativas, solo gratitud callada. Esa noche caminé hasta el borde del pastizal sur. Las estrellas brillaban otra vez, nítidas, como si alguien las hubiera arrojado al cielo con la mano descuidada. Me quedé ahí un buen rato, simplemente escuchando, los grillos, el viento contra la cerca, mi propia respiración, lenta y segura. No respondí, no porque tuviera coraje, sino porque la paz, una vez encontrada, es demasiado sagrada para abrir viejas puertas. Y la mía, al fin, se había cerrado, firme, suave, suficiente. La primavera llegó a los campos sin previo aviso. La hierba empezó a crecer más alta a lo largo de la cerca del lado oeste. El sicómoro detrás del granero echó hojas nuevas y el arroyo corrió con más fuerza que en muchos años. El aire olía a tierra mojada y a hinojo silvestre. La vida había seguido su curso mientras yo apenas sobrevivía. Ahora, por fin, estaba empezando a vivir otra vez. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Alimentaba a las gallinas, revisaba los barriles de agua de lluvia y me sentaba en el porche trasero con mi taza de café mientras el mundo se pintaba de rosa y dorado frente a mis ojos. No había prisas, nadie alzaba la voz por encima de la mía, solo respiración, cielo y silencio. Un domingo encontré un sobre metido por debajo de la puerta del granero. Dentro había una tarjeta de agradecimiento dibujada a mano por uno de los niños, con figuritas de palitos y corazones chuecos. La había firmado con un crayón naranja brillante y había escrito 4 palabras que me tomaron por sorpresa. Aquí me siento seguro. Me quedé pensando en esa palabra, seguro. Era algo que no había sentido en los huesos desde hacía muchos años. Y, sin embargo, de alguna manera se lo había dado a alguien más, sin buscarlo, solo permaneciendo quieta, solo enraizada como la propia tierra. Los papeles de la servidumbre llegaron 2 semanas después, oficiales ahora, sellados y archivados. El rancho nunca sería vendido por partes, nunca lo desarmarían ni lo transformarían. Su futuro ya no estaría en manos de otros. Llamé a Mai para darle las gracias. Ella no dijo mucho,
solo que había sido un honor, que mujeres como yo le recordaban por qué seguía haciendo lo que hacía. Esa noche caminé las líneas del campo con los últimos rayos del sol detrás de mí. Mis botas se hundían un poco en la tierra blanda, igual que cuando Víctor y yo plantamos el huerto por primera vez, hace décadas. Toqué los postes de madera que habíamos clavado con manos callosas y llenas de risas. Dejé que el viento me diera de lleno en la cara y no me moví. Ya no esperaba nada. Ni disculpas, ni reconciliaciones, ni siquiera que el pasado se volviera menos pesado. Me había soltado de todo eso. Y lo más extraño fue que la tierra también se sentía más ligera. Ahora tengo 72 años. Me duele la espalda en las mañanas frías y mis manos ya no se mueven tan rápido como antes. Pero estoy aquí, completa, no como una reliquia, no como una carga, no como una firma esperando ser arrebatada. Soy una mujer que se quedó, una mujer a la que subestimaron, ignoraron y casi borraron. Pero al final, la última palabra la escribí yo, y fue mía. Si alguna vez te han hecho creer que tu valor depende solo de lo que puedes dar y no de quién eres, ojalá esta historia te haya servido un poquito. A veces, alejarse no es perder. A veces, guardar silencio es la única manera de sobrevivir. Y a veces, mantenerse firme se convierte en el legado más poderoso de todos. Si esta historia te recordó tu propio camino, o el de alguien que quieres, compártela con quien necesite sentirse visto. Contamos estas historias no para vengarnos, sino para recordar. No eres invisible. No estás olvidado. Sigues aquí.